Nuestro siguiente tema son cromosomas, herencia y rasgos genéticos, para lo cual, ¿verdad? Vamos a conocer las diferentes definiciones para poder nosotros, más que todo, conocer por qué nosotros tenemos rasgos de nuestros progenitores, ya sea de nuestra mamá o de nuestro papá. Iniciamos con lo que es un cromosoma. Estas son estructuras constituidas por moléculas de ADN que son largas y están asociadas a otras proteínas llamadas histonas. A este complejo recibe el nombre de cromatina. La cromatina es una sustancia que se encuentra en el nucleolo de cada célula. Luego, al realizarse el proceso celular, entonces la cromatina se vuelve líquido y va formando lo que son los cromosomas. Aquí podemos observar la estructura del cromosoma. Los cromosomas están formadas por dos cadenas de ADN repetidas, como vemos en la imagen, que están espiralizadas y se mantienen unidas. Los cromosomas también se dividen en cromatidas y estas están unidas por un punto llamado centrómero, como ustedes pueden observar en la imagen. Y el centrómero divide a las dos cromatidas y las cuales se denominan brazos. Aquí observamos las tres clases de cromosomas que va a depender de la posición del centrómero. Entonces ahí ustedes pueden observar las tres clases en que se dividen los cromosomas. Luego tenemos lo que es el ADN. El ADN contiene la información necesaria para el desarrollo de un ser vivo. Está en el nucleolo de todas las células formando los cromosomas, ¿verdad? Que anteriormente habíamos visto. ¿Cómo está formada el ADN? Como vemos en la imagen, son dos estructuras en forma de espiral que son largas y que van a estar formadas por azúcar, también llamadas desoxirribosa, y están unidas por bases nucleótidos. Las bases nucleótidas están unidas por pares de compuestos nitrogenados, también llamadas bases, que siempre van emparejadas, ¿verdad? Entonces, los nucleótidos van siempre unidos, como ven en la imagen, en la cadena de ADN. También otro material genético, ¿verdad? Es el ARN. Se encarga de formar las proteínas que luego forman el ADN. Estas pues igual, ¿verdad? Forman cadenas simples o similares al ADN y también tienen bases nitrogenadas, ¿verdad? Para poder formar la cadena. Están también los nucleótidos, que son las unidades fundamentales que constituyen los ácidos nucleicos, que es el ADN. La información contenida en los ácidos nucleicos es transcrita y luego traducida a las proteínas para formar los genes. ¿Qué es un gen? Es un segmento corto de ADN que le dice al cuerpo cómo producir una proteína específica. ¿Cuál es la función del gen? Es determinar cuáles proteínas deben sintetizarse para dar cierta forma, estructura y modalidad al organismo. ¿Qué es un genoma? Es la totalidad de información genética almacenada en el ADN de cada una de las células. Cada persona tiene su propio genoma, el cual guarda una gran similitud, más o menos un 99.8% con todos los de su propia especie, y tan solo se diferencia de la del chimpancé en algo más del 1%. Esa información que se encuentra almacenada en todas y cada una de las células.
El genoma humano no es absolutamente estable, sino que puede ser objeto de diferentes tipos de cambios, mutaciones, las cuales pueden llegar a ser hereditarios si estos cambios afectan a las células germinales. El genoma humano es el genoma del Homo sapiens, es decir, la secuencia del ADN. Contiene 23 pares de cromosomas en el nucleolo de cada célula humana diploide. De los 23 pares, 22 son cromosomas autosómicos y un par determinante del sexo. 2 cromosomas X en mujeres y un X y Y en varones. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que el varón determina el sexo del nuevo ser. Por ejemplo, si el varón da una X, pues va a ser mujer, y si da una Y, va a ser varón. Entonces, el hombre determina el sexo del nuevo ser. Para poder entender, ¿verdad?, nuestros rasgos genéticos, debemos saber también qué es el genotipo. Son los genes que un organismo recibe como herencia de sus progenitores. La característica principal del genoma es que nos asigna a una especie, en especial, ¿verdad?, la humana. Si se observa el ADN de un ser, se podrá distinguir las distintas enfermedades hereditarias que la persona podría sufrir en el futuro, ¿verdad? E incluso ustedes conocen lo que es la genética, que también ayuda, ¿verdad?, a estudiar todo lo que es relación a los rasgos genéticos de la especie humana. El fenotipo. El fenotipo son todas nuestras características físicas o los rasgos que nos diferencian de otros individuos, por ejemplo, color de pelo, color de ojos, color de piel, etc. El fenotipo está fuertemente influenciado por el medio en el que el individuo vive y se desarrolla. Vamos también a conocer el proceso de la gametogénesis, que son la formación de gametos, ¿verdad? Por medio del cual se dividen las células, tanto del padre y de la madre cuando hay una fecundación, y tenemos pues, la mitad de cromosomas de la madre y del padre. En caso de los hombres, ¿verdad?, producen espermatozoides y a este proceso le llamamos espermatogénesis y se producen los testículos. Y en las mujeres producen ovocitos y se denomina ovogénesis y se lleva a cabo en los ovarios. Vamos a conocer lo que es ovogénesis. Es el proceso de formación de los gametos femeninos y que tienen lugar en los ovarios. Se ubican, ¿verdad?, en los folículos ováricos, crecen y tienen modificaciones. Estos llevan a la primera división, ¿verdad?, meiótica, que da como resultado el ovocito primario, que contiene la mayor parte del citoplasma. Y en un primer corpúsculo polar, su rol es llevarse a la mitad de los cromosomas totales de la especie, ¿verdad? Así como podemos ver en la imagen la división de estas células. Las dos células resultantes efectúan la meiosis del ovocito secundario y se forma una célula grande que tiene la mayor parte del citoplasma. Y un segundo corpúsculo polar, estos se desintegran rápidamente mientras que la célula grande se desarrolla convirtiéndose en los gametos femeninos llamados óvulos. Para continuar, ¿verdad?, con el proceso de la ovogénesis, el gameto femenino puede quedar estancada en la meiosis de la segunda fase, ¿verdad? Entonces, más que todo, el óvulo lo rodea con una capa diferente a células llamadas folículos de Graf. Estos, ¿verdad?, folículos, pues, lo mantienen ahí hasta que esta célula sea madurada. Tiene también fases para que puedan llegar a madurar.
Luego, pues cuando ya están maduros, ¿verdad? En la pubertad empiezan a crecer, incluso desde el nacimiento, ¿verdad? Se empieza a completar lo que es la ovogénesis. Y durante la vida reproductiva de la mujer es cuando ocurre pues ya la fecundación. Entonces sabemos de que aproximadamente cada 28 días se produce la ovulación, proceso en el que termina la meiosis, ¿verdad? O el crecimiento de los ovocitos. Entonces ya empiezan nuevamente las fases para volver a, a producir otro óvulo. Aquí también vemos lo que es la espermatogénesis. Más que todo es el proceso de producción de los gametos masculinos, que son los espermatozoides, que también, ¿verdad? Como los óvulos pasan un proceso de división, ¿verdad? Celular para poder formar los espermatozoides. A diferencia, ¿verdad? De los ovarios, la mujer solo puede producir un ovario al mes y el hombre puede producir, ¿verdad? 4 células o 4 espermatozoides. Aquí en este cuadrito podemos nosotros observar algunas diferencias entre la espermatogénesis y la ovogénesis. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que espermatogénesis y ovogénesis se realiza en los testículos, aquí en los ovarios, ocurre a partir de la espermatogonia y ocurre a partir de la ovogonia. Cada espermatogonia da origen a 4 espermatozoides. Cada ovogonia da origen a un ovocito, el cual solo en el caso de ser fecundado pasará a llamarse óvulo, y a 2 cuerpos, ¿verdad?, polares y un cuerpo polar solo en caso de la fecundación. En la meiosis el material se divide equitativamente. Aquí no se divide el citoplasma por igual, quedando una célula hija en casi todo el citoplasma. Los espermatozoides se producen durante toda su vida. La mujer nace con un número determinado de folículos, aproximadamente 400,000, ¿verdad? Pero no todo, ¿verdad?, se desarrolla en la mujer. Se produce en el hombre, aquí en la mujer. De un espermatocito se forman 4 y de un ovocito solo se forma un óvulo funcional. Aquí también podemos ver algunas diferencias. El ovocito más grande que el espermatozoide, este más pequeño, tiene vitelo, o sea, reserva nutritiva, y este no tiene reservas, no tiene movimiento, el espermatozoide sí. Sirve solo una de cada célula germinal, y en el del hombre sirve 4 de cada célula. Se produce en el ovario y aquí en el testículo. ¿Cómo podemos estudiar la herencia? Al pasar tiempo con tu familia, amigos y vecinos, puedes haber notado que muchos rasgos son comunes en familias. Por ejemplo, los miembros de una familia pueden compartir características faciales similares, un color de cabello raro, una predisposición a problemas de salud, por ejemplo, la diabetes. Entonces, ¿qué es la herencia? En biología, la herencia genética es la transmisión de contenido propio del ADN celular de un ser vivo a sus descendientes. Este contenido es diverso, pero compartirá con su progenitor o progenitores características anatómicas, fisiológicas, físicas y en ocasiones de personalidad. En otras palabras, la herencia es el conjunto de características psíquicas y físicas que se transmiten de padres a hijos o de progenitor a descendientes. En ella podemos encontrar, ¿verdad?, los siguientes conceptos, que es el ADN, que es la molécula de la herencia, un gen, que es la unidad de la herencia en factores hereditarios. Los cromosomas son estructuras contenidas en el nucleolo
de cada célula y su función de transmitir la herencia están formados por ADN. Entonces aquí en esta imagen también podemos observar, ¿verdad? Que quizá vamos a tener hermanos y quizá los hermanos solo tengan rasgos del papá y nosotros quizá tenemos rasgos de papá y mamá y quizá nuestro otro hermano solo rasgos de mamá. Entonces así es la herencia. Aquí vemos los caracteres transmisibles por herencia. Pueden ser de 3 clases. Caracteres específicos, es decir, propios de la especie biológica a la que pertenece el individuo, lo que hace que los hijos sean de la misma especie que los padres. Caracteres particulares, ya sea raciales, ya sea de un grupo más restringido de individuos o bien exclusivos de los progenitores. Caracteres nuevos, es decir, caracteres que han aparecido espontáneamente por primera vez en un individuo y que se transmite por herencia. A estas modificaciones se les llaman mutaciones. Artificialmente se obtienen mutaciones que pueden originar razas nuevas. Aquí vemos los factores hereditarios, ¿verdad? Que es el único lazo material entre padres e hijos y está constituido por gametos. Son por tanto los gametos los portadores de la herencia. Los factores hereditarios se encuentran en los cromosomas y son partículas especiales que también les llamamos genes. El conjunto de genes recibidos por un ser de sus progenitores habíamos dicho anteriormente que se llama genotipo. Y el conjunto de caracteres físicos en ellos, ¿verdad? Le llamamos fenotipo. Este está muy influido, ¿verdad?, en las circunstancias ambientales y de alimentación. La genética es la ciencia de la herencia. Estudia la forma como las características de los organismos vivos, sean estas morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se transmiten, se generan y se expresan de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. Intenta explicar cómo se heredan y se modifican las características de los seres vivos a través del tiempo. ¿Qué abarca la genética? Abarca el estudio de las células, los individuos, sus descendientes y las poblaciones en las que viven los organismos. Los genéticos investigan todas las formas de variación hereditaria, así como las bases moleculares subyacentes de tales características. Pues ya finalizando los temas, ¿verdad? O de haber observado los temas, se realizará una tarea de los rasgos genéticos suyos y de su familia. Lo puede realizar por medio de un esquema tipo árbol, como vemos, observamos aquí en la imagen. Podemos representarlo, ¿verdad? Así como ustedes pueden observar la imagen, un círculo que es mujer, un cuadrado que es hombre, aquí el árbol genealógico, ¿verdad?, de la familia representado en un esquema. En el aula virtual encontrarán el archivo de las instrucciones de la tarea, que es lo que ustedes deben observar, qué rasgos genéticos van a observar de su familia, y pues ya definir ustedes cuál es su rasgo genético, a quién se parece más, al papá o a la mamá. O también lo puede realizar por medio, ¿verdad?, de imágenes representando y colocando, ¿verdad?, el nombre de la mamá, cómo es y todo, dependiendo de los caracteres físicos que se le dan en la tarea. También, ¿verdad?, esta es otra actividad que realizará una línea de tiempo del tema origen y evolución de las especies y selección natural. El material de apoyo lo encontrará en el aula virtual en el icono de documentos. ¿Qué es una línea de tiempo? Pues nos permite ordenar una secuencia de eventos. Por ejemplo, ¿verdad? También es
identificar cada evento con las fechas iniciales o finales que ocurrieron ciertos eventos. Aquí en su pantalla usted puede observar una imagen de cómo realizar una línea de tiempo, ¿verdad? Y puede usted observar la fecha que ocurrió el evento, entonces va ordenado cronológicamente. Gracias. Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan entendido, ¿verdad? Estos temas que nos definen a nosotros, cómo nosotros podemos, ¿verdad?, tener rasgos genéticos de nuestro padre o de nuestra madre. Entonces, en el aula virtual ustedes encontrarán las instrucciones para realizar la tarea.